Informe ATA sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, años 1992 y 1995, Madrid, 14 de marzo de 1995. En enero de 1992 llegó a nuestro conocimiento que en el Centro de Arte Reina Sofía se producía una serie de hechos extraordinarios, observados por los vigilantes de noche, entre otros, la puesta en marcha de los ascensores una vez desconectados, puertas cerradas con llave que se abren solas, ruidos de pasos, la presencia de unas procesiones de entidades con hábito religioso a lo largo de los corredores, así como la comunicación a través del tablero Ouija con un personaje que se autodenominaba ATA. Buenas noches, amigos. El informe ATA es sin duda ya un clásico de la historia de los fenómenos extraños en nuestro país. Yo nunca lo había tocado, el original, y aquí lo tengo. Son 9 páginas sobre una serie de hechos absolutamente dignos de una película y que os vamos a intentar contar, porque gran parte de esta información quedó absolutamente oscurecida. Empezábamos la pasada semana hablando de un concepto sórdido, de un concepto realmente truculento, pero de un concepto que también es muy nuestro, la España negra, como si en las raíces atávicas de nuestro pueblo, de nuestra nación, hubiesen ciertos condimentos extraños que a veces pues motivan violencia, motivan representaciones antropológicas o etnográficas difíciles de entender, motivan una forma de ser y una forma de entender el misterio y el suceso. Y nos centramos, como bien sabéis, en historias de crimen y misterio. Ahora toca el misterio puro y duro. Esta noche van a desvelarse algunos secretos. Esta noche, historias que llevaban demasiado tiempo durmiendo el sueño de los justos van a ser aclaradas. Porque una de las fuentes fundamentales del organismo que regía el Museo de Arte Reina Sofía ha dicho que ya es momento de hablar, que ya es momento de contar, que ya es momento de que sepamos algunas cosas que intuíamos que podían ser verdad y que resulta que superan a cualquier imaginación. Una prueba es lo que tengo en la mano. 9 páginas. Informe ATA. Por cierto que esas 3 letras serán protagonistas también esta noche. Esta noche de investigación a la que os invitamos. La historia de Reina Sofía es una historia que condensa todo eso que es la España negra. Hay muerte, hay dolor, hay lamentos y hay fenómenos que no se entienden. Hay incluso censuras, muy propio de la España negra, hay silencios, absolutamente lógico en la España negra, hay hasta personas que se dan de baja en su trabajo, por ejemplo a estas horas de la noche, vagando por esos pasillos, que ahora podemos decir que conocemos bien y cómo son en mitad de la oscuridad, y hay personas que no pueden aguantar más y que denuncian algunos hechos. Hechos que acaban en archivadores y que a veces salen, impulsados por manos valientes. Esta noche hay personas, sobre todo una, La Fuente, que va a contarnos cosas increíbles. Esa persona, bueno, todos la conocéis porque ya ha estado varias veces en el programa y la pasada semana dio una muestra auténtica de maestría en esto del contar. Él es un periodista de raza, es un maestro de periodistas, y yo a veces digo, entre comillas, el último, no el último por el último, pero como la representación de los últimos de su estirpe, de una forma de entender el periodismo. Al mismo tiempo que Juan Rada, como reportero de diferentes cabeceras absolutamente míticas, como La Gaceta del Norte, La Voz de Castilla y Diario de Navarra, al mismo tiempo ejerció una, vamos a decir, función más oficial, dentro del Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional. 19 años allí. Juan Rada, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Van a permitirme, o van a disculparme los oyentes, esta especie de alergia repentina. Yo que no tengo alergia nunca, pero ha dado conmigo, pido disculpas, quizás sea el frío especial del Reina Sofía. Pero, Juan, este informe que tenemos en la mano ahora, aquí encima de la mesa, representa muchas cosas. Representa hasta qué punto, podíamos empezar por ahí, se produce el pánico en un lugar tan prestigioso como el Reina Sofía. ¿Hasta qué punto llega la inquietud en las noches de mucha gente que se pide, y es un hecho absolutamente excepcional, por parte de la directiva del museo, y en 2 ocasiones diferentes,
intervención de un grupo de parapsicología. Situación de alarma. Total. El tema de sombras, de fenómenos extraños, de ruidos, era una historia que venía de lejos. Pero fue sobre todo a raíz de la reconversión del Centro Nacional en Museo Nacional en 1990, cuando empezaron a aparecer abundantes huesos bajo el patio, bajo la calle Santa Isabel, en Argumosa. Entonces ya cundió un poco de, bueno, aunque la gente recordaba que había bajo una necrópolis y tal, pero bueno, esto qué es, qué no es, pero a raíz de eso se empezaron a observar fenómenos paranormales. Ascensores, como acabamos de decir, que se ponen en movimiento solos, estando desconectados, puertas cerradas que se abren inesperadamente, pero ya se empiezan a ver extrañas visiones. Visiones que además serán como un arquetipo, ¿no? Aparecerán siempre. Hay una que la gente no conoce, porque hay algunas que llegaron a ser célebres, y hemos hablado en ciertas ocasiones de la Reina Sofía, pero hay algunas que, veréis amigos de Milenio, qué fuerza tienen. Por ejemplo, Juan, y esto no lo sabe nadie, lo va a saber la gente ahora. Hay un día, pleno esplendor de la Reina Sofía, tú en el gabinete de prensa, un fotógrafo pide estar solo para fotografiar el Guernica. Efectivamente, había gente que a lo mejor querían de televisión grabar cuando no hubiera público, o fotógrafos que querían coger muy bien la obra sin público que interrumpiera, que pasara por delante. Entonces se les daba el permiso en martes. Y un fotógrafo fue allá un martes con su trípode, posó, cogió todas las posturas posibles para sacar lo mejor posible desde diversos encuadres el Guernica. Luego fue al laboratorio, reveló, era máquina de las antiguas, de carrete y tal, y se encuentra que delante del cuadro hay una persona, hay un ser, cuando allí no había absolutamente nadie. Él entró solo y un vigilante que le escoltaba que se quedó a distancia. Disparó un montón de imágenes en su carrete y al revelar, oh misterio, había una persona ante el Guernica. ¿Quién era? ¿Era el observador que miraba el cuadro o miraban al fotógrafo, o una simple sombra? Estaba delante y miraba más al fotógrafo, daba la espalda al cuadro. O sea, era como un señor que vagaba por allí. Desde el año 86 pasan cosas en el Reina Sofía, muy pocos permisos. Hoy podemos decir que nuestro equipo ha sido, bueno, pues casi bendecido por lo difícil que es, con otra posibilidad, aunque escueta, de grabar allí de noche, de estar allí en la noche, pero importa mucho más todo lo que sabemos y todo lo que se ocultó. Juan, hubo hallazgos de osarios con huesos de niños, y no se informó mucho de esto. Toda esta información, desde luego, no salía en las portadas de los periódicos, ni mucho menos. Era algo que se quedaba en el cajón, ¿no? Sí, parecía que no iba en consonancia mucho pues con un centro de arte moderno y contemporáneo. Quizá el fallo radicaba en que puede que no fuera el lugar idóneo para montar un centro de este tipo, sino otro museo, pues yo qué sé, tipo de arqueológico, una biblioteca antigua. Entonces, cuando empezaron a aparecer huesos, cuando empezaron a producirse fenómenos extraños y demás, pues iba contrario pues a una supuesta progresía que se quería difundir desde ese centro. Fenómenos extraños que empezaron a tener fuerza cuando ya el personal, por ejemplo los vigilantes, aparte de cuando por las noches tenían que recorrer los sótanos con linternas y tal, pues claro, cualquier ruido extraño procedente de emparedamientos que luego se demostró que en realidad estaban allí, había otro personal como era el de limpieza, que a últimas horas de la noche, a las 9, cuando se iba el público y tal, pues veían como una procesión de monjas, 3 monjas concretamente en fila, con los brazos cruzados, con hábitos de hermanas de la caridad, con el tintineo de unos rosarios muy gruesos que llevaban en la cintura, con un fondo de rezos, de cánticos, y eso les imponía, porque además iban por unos grandes pasillos, pero al llegar al final se difuminaban, era como un fundido en la piedra. ¿Qué es esto? Por las mañanas a primera hora pasaba también que algunas señoras de la limpieza, cuando iban a limpiar los cristales que daban al patio, donde estuvimos anoche grabando, pues veían que había en un banco sentado un señor con aspecto mesiánico, un señor mayor, de edad de 80 años así, melenas blancas, pelo blanco y tal, sentado apaciblemente, como viendo pasar el tiempo. Ahora contaremos más sobre estos personajes y vamos casi a diseccionarlos, Juan, uno por uno, los tipos diferentes de apariciones que surgen. Pero hay una cosa más importante, antes de invitaros a participar, porque hoy todo el equipo
Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Todos expectantes, como siempre, que viene el maestro Rada a contarnos cosas. Y hoy con más motivo. Y hay muchas preguntas por parte del propio equipo. Yo sé que Santi y que Javier están entusiasmados con la posibilidad de saber muchas más cosas. Nosotros hemos tenido ya aventuras como Juan periodísticas en este lugar, pero todo eso vamos a ir desbrozándolo. Una cosa nada más. En este inicio casi comprimido, y lo vais a entender, compañeros, porque a raíz de este derbi futbolístico hemos empezado media hora más tarde, hay que aprovechar el tiempo al minuto. Juan, tú has visto a gente con absoluto, no inquietud, casi pánico, que te venían a contar, a ti como persona clave, ¿no?, en ese mundo cotidiano del Reina Sofía, las mismas cosas, y tú empezabas a ver que gente muy diferente te estaba contando las mismas visiones. Efectivamente, porque eran señoras de la limpieza, cambiaban los turnos, la que estaba de mañana luego estaba de noche, y me venían a contar las mismas cosas. Incluso venían con miedo, me decían que en el baño de caballeros se oye golpes, y yo me acerqué por allá y llegué a oír esos golpes. Pasaba el de señoras que estaba detrás y se oían los golpes, pero ni en un sitio ni en otro había nadie, porque habían dado ya las 9 de la noche, estaba herméticamente cerrada la planta de arriba, donde estaba el departamento de prensa, donde se produjeron algunos fenómenos, y claro, estas señoras pues tenían un tanto de temor, y con razón, porque ¿de dónde proceden esos golpes misteriosos? Ya no digamos cuando vienen otro tipo de fenómenos más marcados. Juan, brevísimamente, para tener ya el planeo sobre el tipo de horrores que se vivieron ahí dentro, y luego iremos a la historia del lugar, del edificio. Todo se empieza a agravar y acaba con estas dos comisiones de investigación cuando a unos vigilantes, cierta noche antes del año 92, se les ocurre la idea en ese ambiente de hacer una ouija, y aparecen las 3 letras. Sí, porque estaban con estas dudas de qué sucede, qué no sucede, y una noche pues quizá por curiosidad, por ejemplo, vamos a hacer aquí una ouija, y entonces aplicaron sus dedos al vaso y este empezó a moverse rápidamente, y fue a la A, a la T, a la A, y la frase que vino a continuación fue: mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital, soy un loco peligroso y un asesino. Alguno de ellos dijo: manifiéstate, y entonces 2 golpes secos. Rápidamente se levantaron, abandonaron la estancia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? En fin, era gente armada, bien, valiente y tal, y volvieron. Entonces el jefe del grupo, que tiene el mismo nombre que el monarca que creó ese centro, pues dijo: Ataulfo. Y ahí salió un poco el nombre, pues simpático, vamos a decir, de ese fantasma, ¿no? Pero que es un nombre importantísimo también, añadido, digamos, para restar tensión en ese momento grave. Las letras siempre fueron 3, Ata. Ata. El vaso fue A-T-A. Juan, ¿es verdad que 3 años después el grupo de investigación hace la ouija sin conexión con esa gente y sale lo mismo? Lo mismo. Primero se manifiesta Malú, una judía que decía que había vivido ya 4 siglos antes. Después fue Aldonza de los Ángeles, priora de la comunidad, que había vivido ya en 1750 y expresó su pesar porque una de sus protegidas, Blanca, de 19 años, había desaparecido con el novio. Pero la tercera fue la vencida. Ata estaba presente y se manifestó Ata y volvía a decir lo mismo, que era un criminal y que le habían ingresado por loco y que ahí había muerto y que ahí permanecía. Yo puedo decir que Juan Rada seguramente es la persona que más secretos sabe de esta historia, de este expediente X español, y esta noche hay que conocer mucho más. Comienza la aventura. No crean que se ha manifestado repentinamente otra entidad extraña y desde luego digna también de la España negra en cierta manera. No, son los duendes. Pasa esto cuando se habla del Reina Sofía, que de pronto hasta las máquinas que rigen nuestro sonido enloquecen y surge, pero además como una ráfaga, otro sonido de esta España contemporánea. En fin, increíble y alucinante. Nosotros continuamos e invitamos a la gente a que se incorpore a esta investigación. Vamos a dar las vías de contacto, Iker. También esta semana sorteamos 3 ejemplares del último libro de Juan Rada, nuestro invitado, Tras la huella del crimen. Las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. También en la web de ikerjimenez.com podéis votar en el debate de la semana. La pregunta, pues muy sencillita:
¿Creéis que hay fantasmas en Reina Sofía? La respuesta es sorprendente, 68,1% que sí. 68,1% que sí. Sí, y bueno, ya gente escribiéndonos que ha trabajado de alguna forma en Reina Sofía y ha vivido cosas. ¿Ah, sí? Pues hay que saberlo. Mucha gente que ahora mismo, amigos, seguro que han sentido un vuelco en el corazón con este duende de la radio que ha intervenido. Casi yo creo que, ¿sabes, Juan? Para relajar un poco el ambiente, porque vamos, ha sonado repentinamente la sintonía clásica de las conspiraciones españolas de Santiago Camacho. Increíble. Estas cosas pueden pasar en Milenio 3 y en la magia de la radio. Otro fragmento de ese expediente, 2 años diferentes. ¿Qué pasó en los 2 años? Bueno, por la conclusión a lo que el grupo EPTA, que fue el encargado de esta comisión de investigación, llegó, y que aparece en estas páginas, se resumiría, más o menos, y no es poco, en esto. Como resultado de la investigación, llegamos a la conclusión de que el edificio tenía una impregnación antigua debido a la intensidad emocional de las vivencias correspondientes a la función que como hospital había desempeñado el edificio durante muchos años. Paloma Navarrete, la sensitiva del equipo, pudo localizar las salas dedicadas a psiquiatría en la zona de la bóveda circular del sótano, así como la existencia de unos cuerpos enterrados en unos nichos cubiertos con unas lápidas escritas y ocultos tras una pared de pladur en el actual almacén de pinturas. Y la propia Paloma Navarrete en su día daba fe de este acontecimiento que se convirtió casi en leyenda para los propios vigilantes, hay que entenderlo. Picaron en la pared y descubrieron que lo que imaginaba la sensitiva era una verdad rotunda, una verdad de muerte. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser. Digo, aquí hay muertos, y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo, y estaba viendo una mujer y un hombre, y yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dije, pues nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur, y efectivamente ahí estaban los 3 ataúdes. Había 2 hombres y una mujer, y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de la caridad, y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. Aparecen de nuevo las monjas encarnadas, casi incorruptas, creo, Juan, en algunos casos, que mucha gente afirma haber visto, claro, pero más de un siglo después de que estuvieran haciendo sus labores allí. Era el mismo tipo de religiosa que muchas personas de la seguridad aseguraron, te contaron que estaban viendo. Efectivamente, sí. Estas monjas que aparecieron allá emparedadas, pues respondían a lo que a un vigilante, sobre todo algunas señoras de la limpieza, habían visto. O sea, hermanas de la caridad, con ese atuendo clásico negro, con el recio rosario a la cintura. O sea, eran esas mismas sombras que correspondían a lo que aparecía allá, cuando incluso allá se sacaron los cadáveres de Fray Bernardino de Obregón y de 2 monjas y tal, para llevárselos, porque una cofradía quería, en fin, sacar a relucir un poco la historia de este fundador de los hospitales convalecientes de la corte. Entonces estaban incorruptos, pero claro, esto debía ser por la baja temperatura que siempre ha imperado allá, ¿no? Pero en cuanto a los uniformes y atuendos, correspondía a lo que la gente veía. Estas señoras que los habían visto por los pasillos, jamás habían visto lo que estaba enterrado allá, porque esto fue a posteriori. Estamos ya hablando del año 95, y los fenómenos se venían dando de tiempo atrás. Incluso en el informe aparece una franja, es muy curioso, un mapa, lo estoy viendo ahora mismo, un mapa, un plano del Museo Reina Sofía, y hay toda una franja que marcan como con una serie de alteraciones importantísimas a todos los niveles, sobre todo en la zona del subterráneo. Sí, esa es la zona más importante. Al parecer abajo estaba la capilla, y era pues donde se iban produciendo todos estos enterramientos, pues porque allá llevaron mendigos, locos, niños abandonados, en la guerra civil soldados que fueron torturados y los enterraron allá, en fin, entonces todo iba para abajo. Fue una necrópolis que se fue improvisando, y allá abajo es donde se sentía esa energía cargada, para muchos hasta una especie de energía negativa, porque empezaron a sentir mareos, estrés, confusión. De ahí que hubo gente que pidiera el traslado, no se lo concedían, alguien tuvo que pedir la baja, pero en fin, había una incomodidad porque se estaba mal allá abajo.
Invitamos en todas las vías de contacto, a través de Facebook, La Nave del Misterio, a través de ikerjiménez.com, en Twitter lo mismo, La Nave del Misterio en Twitter, y las vías de contacto que siempre comenta Carmen, porque es muy importante que hoy, amigos y amigas, que hayáis tenido contacto con el Reina Sofía, y quizá ya podáis hablar, como hace Juan Rada. Es importante que nos contéis partes de este puzzle interesantísimo, porque ha habido, y sé que Javier Sierra tiene muchas ganas de preguntarle a Juan, ley del silencio, ¿verdad? Que es una de las cosas muy de la España negra, decir, de aquí no sale nada. Y muy de aquel tiempo también, porque tenemos que situar todos estos hechos del Reina Sofía en un contexto que creo que es importante. Es el Madrid de primeros de los 90, donde un poco tiempo antes de estallar, digamos, el escándalo del Reina Sofía y de sus fantasmas, se estaba hablando en el Palacio de Linares también de la presencia de fantasmas en ese lugar, y la comidilla de que varios edificios oficiales en ese tiempo, que estaban en obras, estaban infestados por presencias, digamos, no identificadas, estaba, digamos, al cabo de la calle. Por lo tanto, lo que ocurre en el Reina Sofía es hasta casi comprensible que hubiera sido silenciado por unas autoridades a las que esto les había pillado por completo desprevenidos. Pero atención, y aquí es un poco el comentario que yo quería introducir, la presencia del grupo EPTA, es decir, del equipo que en ese momento lideraba el sacerdote jesuita José María Pilón y sus 6 compañeros de investigación, entre ellos físicos, arquitectos, en fin, gente muy cualificada. Que firman el informe al final. Exacto, es requerida por los, digamos, responsables de la seguridad del edificio, es decir, del entonces futuro Museo Reina Sofía. Por lo tanto, no es que de repente hubiera un grupo de parapsicólogos, entre comillas, que se colaran de rondón, es que su presencia fue oficial, y lo más curioso de todo, se les pidió que no dijeran nada. Ellos, y yo lo recuerdo perfectamente en conversaciones con el padre Pilón, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, el secreto durante muchos guardaron años. el secreto durante muchos años, y de repente lo ven publicado en las páginas del entonces Diario 16 para su sorpresa. Es decir, que claro que había una confabulación de secretos, se les pidió a ellos que guardaran ese secreto y cumplieron, pero en fin, esto era algo que no se podía sofocar por más tiempo, porque se hablaba en todo Madrid de que allí estaban ocurriendo cosas extrañas. ¿Te pidieron ocultar cosas, Juan, en ciertos momentos? En este aspecto siempre hubo un secretismo, porque pensaban que estos fenómenos pues podían ser perjudiciales y que no iban en la línea de un centro de arte contemporáneo, vamos, no era nada progresista, era un poco recordar la España negra, y para eso aplicaban pues el mismo sistema que la España negra, ¿no?, que es el secretismo, la cerrazón informativa y demás. Por eso, a raíz de los fenómenos y las denuncias que había internas a la dirección, la directora del centro en el año 92 y el director después en el 95 solicitaron la intervención profesional de estos especialistas, pero con un informe que se debía guardar en secreto. ¿Cuál fue la sorpresa, tanto del museo como sobre todo de estos parapsicólogos, cuando lo vieron publicado en Diario 16? Llamaron a la dirección del periódico para ver qué había pasado y contaron pues que lo habían comprado, que una persona, un responsable de haber guardado eso, pues se lo había vendido por una determinada cantidad al periodista Álvaro Gariño, y así es como se difundió esto, y ya no se pudo contener, pues no sé, ya los datos contenidos hay, los nombres de Malú, de María Aldolfa, de Livinio, un médico que estuvo ahí en plena guerra civil, en fin, ya. Que luego hay que hablar, Juan, de estos personajes que dan su nombre, y hay que saber si tienen alguna raíz real, pero en este informe original que tenemos aquí aparecen las firmas, evidentemente, de físicos, geólogos, arquitectos, y no solo eso, sino una nota manuscrita que es increíble, Juan, de que tiene que entregarse a cierto periodista. O sea, por un lado había secreto, por otro lado, por cierto dinero, ese secreto se rompió, saltó hecho añicos. Y una cosa que es increíble, Juan, ¿por qué 2 investigaciones? ¿Qué pasa? ¿Que en el 95 se seguían produciendo o se habían intensificado los fenómenos que ya habían motivado una primera investigación en el 92? Sí, se habían intensificado los fenómenos, cada vez eso iba más, estaba haciendo una especie de bola de nieve, y además había cambiado la dirección. Entonces siempre se ha visto en los centros oficiales que el director que llega nuevo pues quiere mejorar y hacerlo, vamos a decir, no, marcar una nueva línea, ¿no? Fue ese el motivo, porque en algunos libros y demás se ha dado el nombre de un director de los 2 informes. No es cierto. Primero fue una directora y luego un director. Pero fue porque los hechos iban increciendo y entonces ya no se podía parar eso.
Incluso Además, ya había publicaciones que decían la cerrazón informativa que había, pero que en efecto, que los vigilantes se estaban dirigiendo a medios y contando lo que ya pasaba. Que fundamentalmente se iniciaba todas las noches con el movimiento no controlado de los ascensores. Efectivamente. Además, el grupo EPTA desde el año 92 pide sucesivamente permisos para seguir investigando, porque no se quedaron a gusto con una sola noche, y por eso yo creo que en el 95 por fin, con ese cambio de director, le conceden de nuevo los permisos para investigar. Dejadme añadir también que el grupo EPTA no es la clásica imagen que, por desgracia, se ha popularizado quizá a través de shows televisivos, Sí, etcétera, de otros de cazafantasmas. Son, insisto, gente muy profesional, muy capacitada, y en este caso Son ingenieros, psicólogos, farmacéuticos, sí, y arquitectos que saben de la físicos. estructura de los edificios, y en este caso hicieron algo que luego yo he visto con mis propios ojos hacer en otros edificios cuando les he acompañado, que es hacer mediciones del campo electromagnético, y en este informe hay una conclusión que es muy interesante, que en la parte de atrás del edificio, digamos visto desde su entrada principal, en la parte de atrás del edificio, justo donde se encontraron después, detrás del pladur, esas tumbas, había como un pasillo de unos 3 metros de ancho electromagnético, donde el campo era inusualmente intenso. Estaba como alterado, ¿no? Exacto. Es decir, que ellos, utilizando mediciones científicas, llegaron a conclusiones extraordinarias. Llegaron a pensar que efectivamente ahí había algún tipo de fuerza o de energía no controlada, que es la que podía provocar estos fenómenos. Juan, con un sí o un no, ¿tú llegaste a percibir fenómenos dentro del Reina Sofía? Sí. Pues luego lo vamos a contar con argumentos. 19 años en el gabinete de prensa del Reina Sofía, Juan Rada, en este segundo episodio de la España Negra, que ya concentra lo que es el ámbito sobrenatural. Santi Camacho ha sondeado, ha hurgado en periódicos antiguos, buscando la raíz quizá de todo esto. Vamos a hacer ese viaje en la historia. ¿Qué fue el Reina Sofía? ¿Había fenómenos antiguamente en el Reina Sofía? ¿Qué vivieron realmente y qué callaron los guardias de seguridad, los vigilantes jurados? ¿Qué pasa con los enterramientos? ¿Qué diferentes visiones, diferentes personas han denunciado en el Reina Sofía? ¿Sigue habiendo este tipo de fenómenos? ¿Ha habido muertes traumáticas? ¿Podemos hablar incluso de intentos de suicidio después de haberse visto de acuerdo de estos fenómenos? ¿Qué pasa con la biblioteca? ¿Qué ocurre dentro de ese recinto? Y sobre todo, ¿sabremos o nos ayudaréis a saber quién es Ata, que parece el epicentro del misterio de esta noche? La escena podemos imaginarla perfectamente, porque podría ser escena de una película de terror. Unos vigilantes efectúan una rudimentaria ouija en una de las salas donde parece que hay ciertos fenómenos. De inmediato se presenta Ata. Esas 3 letras serán iniciales, y se presenta además como un asesino que estuvo allí recluido. ¿Tiene sentido con la historia del lugar, del enclave? Después los golpes, los libros que saltan de las estanterías y el pánico. Un pánico que era ya el habitual compañero en las noches del Reina Sofía. Es un edificio imponente, un edificio pétreo, de muros gruesísimos. Es difícil culpar al aire o a las casualidades del clima de algunos de estos fenómenos, aunque se ha intentado, evidentemente. Siempre intentar poner tierra de por medio con lo que sea misterio. Pero hay una zona subterránea, hay un Reina Sofía oculto, con bóvedas, con pasillos estrechos. ¿Y qué ocurrió allí a lo largo de la historia? ¿Por qué habla el primer informe oficial de 1992 de cierta impregnación? Vamos a seguir ahondando en este auténtico mito real de la parapsicología, del misterio, de las apariciones de la España Negra. Es verdad que es un contraste que ocurra en un museo de lo moderno, de lo ultramoderno, de lo vanguardista, pero así es también el enigma, lo incomprensible, surge donde nadie lo espera. Carmen, estamos recibiendo algunos mensajes de personas que tímidamente rompen su silencio, y nos quedaríamos muy satisfechos después del programa si somos conscientes, al ser conscientes, de haber obtenido un puñado de personas que han dado ese paso valiente, como era Juan, contando las historias de verdad, desde dentro. Sería muy interesante, porque también sabemos que la ley de la omertad, del silencio, de no contar nada, es hasta comprensible, pero sigue perfectamente viva. A día de hoy, casi 20 años después del primer informe oficial.
Pero hay gente que ya está contándonos cosas. Pues sí, que hay gente que ya nos ha contado que trabajaba allí. Por ejemplo, Rosé, desde Ferrara, nos decía que trabajó de azafata en el Museo Reina Sofía y que realmente pasaba lo de los ascensores. También nos asustaba a las azafatas subir y bajar las escaleras en la parte antigua. Un saludo a todos los milenarios. Nos decían también... Bueno, es que yo ahora no sé tú, pero yo me da un escalofrío las escaleras de la parte antigua. Sí, donde estuvimos anoche. Cuando las vi, Juan, estaba también nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo. Claro, es la sugestión, por supuesto que es la sugestión, pero en mitad de esas zonas más o menos modernas se alza una especie de escalinatas que guardan las verjas, las rejas y el grosor de esos muros, Juan. Y yo imaginé, claro, Juan me lo estaba contando, pero perfectamente, pues cuando fue eso, reclusión de los dementes más peligrosos de Madrid. Es que era como si quedase un retazo, una raíz de piedra en mitad de la modernidad de lo que fue aquello. Y es curioso que estas azafatas comenten que entre ellas en las escaleras. En las escaleras, además que esas escaleras bajaban directamente hacia las bóvedas de los sótanos. Es que para ir al restaurante o a algunas otras dependencias había que bajar a los sótanos por esas escaleras y cruzarlos por un lado y por otro. Temperatura muy baja, oscuridad, impresión extraña, y había que, forzosamente, había que surcarlo, pues, igual varias veces al día. Raquel nos decía, estimados amigos de Milenio 3, muy poco después de la inauguración del museo, cuando fui a visitarlo con unos amigos, vi a una monja fantasmal bajando, sin pies, unas escaleras del primer piso, cercanas a la entrada principal. Nosotros subíamos y ella bajaba como levitando por los amplios escalones de piedra. Llevaba un hábito oscuro, con un amplio delantal blanco y unas tocas en forma de teja. Yo no dije nada a mis amigos, a los que me acompañaban. Después me enteré de todo el asunto y de la investigación del grupo EPTA, y me quedé de piedra. Un saludo, Raquel. Pedimos a Raquel, por favor, si nos puede dar algún tipo de dato de contacto. Nos ha mandado un mail. Nos encantaría, porque hay que contar la verdad. La verdad, lo que ocurre, lo que pasa, porque creo que el retrato robot que acaba de dar Raquel, Juan, es, es un calco de lo que mucha gente te contaba a ti cuando estabais ahí dentro. Efectivamente, coincide con la versión que me daban a mí las empleadas de la limpieza, de que estas monjas no caminaban, sino que iban avanzando, que se iban deslizando por el suelo, o sea, pero sin llegar a tocar, ¿no? O sea, eran como una levitación que les conducía hacia el fondo del pasillo y desaparecían al final. ¿Son las mismas escaleras, Juan, por los datos que das, esas escaleras cerca de la entrada a la primera planta antigua? ¿O no? Efectivamente, sí, son esas escaleras, sí. Que tienen como una especie de arcos de piedra cubriéndolo. A mí me impresionaron, y conducen a las bóvedas, todas ya de ladrillos, de mampostería, en fin. Es un ambiente que impregna de energía, pero... Daniel nos decía que no solo ocurren fenómenos extraños en el Reina Sofía, que él ha trabajado en el Conservatorio de Música, que está al lado del museo, y que también ocurren fenómenos extraños. ¿Qué pasa? Que toda la zona de Necrópolis quizá ocupaba el mismo sector. Seguimos pidiendo, repetimos vías de contacto, Carmen, porque hoy son importantes. Vamos a arrojar luz, vamos a intentarlo con todos vosotros. Vamos a repetir esas vías de contacto: 27699, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com. Ya sabéis que a través del mail nos podéis escribir con detalle todas vuestras vivencias, sobre todo en el Museo Reina Sofía, del que hablamos esta noche, y también, para ponernos frases cortitas, pues la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. Sorteamos Tras la huella del crimen, de nuestro invitado Juan Rada, ese libro que trae historias fascinantes, Iker. Y si quieres, vamos a dar los datos del debate de la semana. ¿Hay fantasmas en el Reina Sofía? Esa era la pregunta, y la respuesta de todas las personas que han votado es sí, un 71,6%. Ha subido, ¿eh? Después de casi 20 años, nuestro equipo ha recibido luz verde. Quizá no luz verde completa para examinar todo el entorno, pero sí luz verde, y hay que agradecérselo al museo en este caso, porque hasta nos quedamos sorprendidos, Juan, para iniciar de alguna forma una pesquisa, una búsqueda. No es una pesquisa paranormal, sí puede conjuntarse con la historia y con intentar saber algo más, pero queremos hacerlo con vosotros. Es importante. Si habéis trabajado en Reina Sofía, si tenéis datos, si habéis vivido estos fenómenos, si no tenéis miedo, si no teméis ese silencio que parece que lo impregna casi todo, podemos quizá llegar a la verdad. Hay que intentarlo, y en esta sociedad virtual de hoy, interactiva de hoy, es posible. Vayamos a la historia.
antes de contar muchísimas cosas más. Hay alguna descripción que parece que es la inicial, Juan, sobre el Reina Sofía, que pone los pelos de punta y que va al siglo pasado. La Ilustración española creo que habla ya de una estampa arquetípica de este lugar de terror. La Ilustración española y americana, que era una publicación de mucha importancia, del último tercio del siglo XIX, que llegó hasta principios del siglo XX, hizo un reportaje sobre aquel hospital de beneficencia y decía: los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el sol, el aire, y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento, hondo sufrimiento, de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones, ruidos y sombras fantasmales. Es la queja de los propios enfermos. Santiago Camacho, compañero, se habla de apariciones fantasmales, hechos inexplicables, hace más de 100 años en los periódicos españoles sobre este lugar. Sí, pero es que la historia siniestra del lugar es mucho más antigua incluso que el edificio. El Atochar, el Odivar de Atocha, era un lugar desde el siglo XVI, desde la época de Felipe II, evitado por los madrileños. Allí estaba, en esa época de Felipe II, se instauró un albergue para indigentes. ¿En el siglo XVI, Santi? Sí, el Hospital de Convalecientes de los Hermanos Obregones, que era un lugar donde iba la gente a morir directamente, en unas condiciones atroces. Si malas eran las condiciones de ese hospital decimonónico, imagínate ese albergue, un edificio mucho más siniestro todavía, en el cual la gente era recogida de las calles, una ciudad llena de mendigos, llena de menesterosos, asolada por epidemias, y era simplemente tumbada en jergones para que muriesen. En ese lugar, lógicamente, los madrileños lo evitaban cuidadosamente, porque ya se empezaban a oír en aquel momento no de seres de ultratumba, sino de moribundos. Se oían a centenares de metros a la redonda, se veían quejidos, se veían salir parihuelas con cadáveres que no se sabía a dónde eran enterrados. Y bueno, era ya antes de esa construcción un centro de muerte. Efectivamente, el hospital empieza a tener, el hospital ya creado en época de Carlos III, empieza a tener prácticamente desde su creación esas historias que ya se narran como de espectros y aparecidos procedentes de ese pasado siniestro del lugar. Y parece que está marcado durante toda su historia por las atrocidades. Piensa que, por ejemplo, no solamente esas difíciles condiciones de un hospital decimonónico, sino que en plena guerra civil posiblemente se ha especulado que esas monjas aparecidas tengan que ver con un asalto que hubo, que provocó que muchas de las monjas que no pudieron huir fueran fusiladas por los milicianos en el mismísimo hospital. Encima fue hospital de sangre. El frente de Ciudad Universitaria, todos los heridos iban allí transportados de ambos bandos, y no se podía evitar que gente incontrolada, milicianos que no tenían muy claro al mando de quién estaban, realizasen sacas de gente, de nacionales que estaban también moribundos, heridos, y en el mismo patio del hospital también los fusilasen. Con lo cual estamos hablando de una historia atroz. En 1965 el hospital es cerrado, y entre 1965 y 1977, que es declarado monumento histórico y ya recibe una protección especial, pues se convierte en un edificio abandonado, ruinoso, y que también los vecinos del barrio de Atocha siguen rehuyendo, porque siguen oyendo gritos, lamentos, aullidos,
que los más racionales achacan a una circunstancia muy curiosa, que es que se convierte en el mayor nido de gatos de todo Madrid. Parece que los gatos de toda la capital deciden establecer su residencia allí, y bueno, pues muchos explicaban con la razón de su parte que podían ser desde peleas de gatos, maullidos de celo, etcétera, etcétera, lo que tanto asustaba a los vecinos, que pasaban rápidamente acelerando el paso ante la fachada. Ayer solo Punto había un negro. gato. Sí. Solo uno. Punto y además negro. estaba en la garita, porque había nacido allí y lo estaban cuidando. Reina Sofía con 1000 historias, y hay una, Santi hablaba de dementes, racias, sacas, guerra civil. Ayer a mí se me ponían los pelos de punta, de verdad, cuando Juan Rada me recordaba por esos pasillos inmensos típicos de hospital, muros, repito, muy gruesos, piedra gris, es un poco Escorial en miniatura por dentro, es un gran claustro o jardín con fuentes antiguas y unas grandes ventanas acabadas en una especie de bóveda o semicírculo. Bueno, pues imaginaos por favor la siguiente escena: personas de la limpieza, una señora, inmenso pasillo, austero total, ¿verdad, Juan? Sin nada, sin apenas decoración, sobrio, casi espartano. Y de pronto, todavía es casi amanecida, ve a alguien dentro del jardín, del claustro, y no hay acceso. Se repitió varias veces. Le llamaron el mendigo. Sí, porque estaba el sol estaba empezando a romper contra las tinieblas de la noche, cuando veían ahí una figura un poco nebulosa, pero claro, ya iba amaneciendo, y había un señor sentado tranquilamente en el banco, con pinta mayor, ya de unos 80 años, una especie de Moisés, una pinta mesiánica, barbas, pelo largo, tranquilamente ahí, viendo discurrir la vida, ¿no? Como quien espera la muerte tranquilamente. Pero lo curioso es que al rato volvían a mirar, seguía, y cuando ya a las 8 y pico empezaba ya a entrar el personal a trabajar y tal, se había esfumado. Nadie había visto levantarse del banco, salir del patio, pero hasta el día siguiente que volvía a aparecer. Entonces suponían que ahí pasaba las noches, o sea, que era un amigo de las sombras, y que con el día desaparecía. Nunca se le identificó, Juan. Nunca se le identificó. Se habló de que podía ser un vagabundo de la calle, pero en fin, eso es imposible, dadas las rígidas, vamos, medidas de seguridad que hay allá, sensores y demás, y ve que un mendigo en pleno invierno no se va a ir a dormir a un patio ahí al raso, se iría debajo de un puente, al metro, otro sitio. No va a estar ahí, sabiendo que más a las 8 tocaban Diana. Estaba él sentado tranquilamente, en lo más duro del invierno, igual va bajo cero y tal, vestido normal, o sea, con una chaqueta así, tipo pueblerino, como si respondiera hace unos siglos y demás, tranquilamente. Pero lo curioso es que nadie le veía levantarse. Era mirar, estaba, volver a mirar, y ya no estaba. Había desaparecido. Varias personas identificaron al mismo ser en diferentes tandas o épocas, Juan. Efectivamente, pero siempre a las mismas horas. De noche prácticamente no le veían porque entraba, surgía con las sombras de la noche. Y al desaparecer las sombras, poco a poco es cuando se difuminaba y se iba a ir. Pero en ese intervalo de un cuarto de hora, de 20 minutos, en que el sol ya amagaba con salir, pues lo podían ver tranquilamente, sentado en un banco, rostro apacible, en fin, como si fuera una buena persona que está ahí esperando. ¿Lo qué? Ese era el misterio. Lo increíble, compañeros, es que hay una segunda investigación, ya que un grupo de parapsicología, con arquitectos, repito, geólogos, físicos, esté trabajando ahí a petición del propio museo, ya es algo insólito, pero que haya dos investigaciones. ¿Y qué dice ese segundo informe? ¿Qué revela? En la noche del 1 de marzo de 1995, iniciamos una investigación con la útil colaboración tanto del jefe de seguridad, Fernando Hernández Sánchez, como de los vigilantes que estaban de servicio. Los resultados muestran la existencia de un campo magnético anormalmente alto en una zona que recorre el edificio en la orientación oeste-este de una anchura aproximada de 3 metros y perpendicular a la pared de pladur del almacén de pinturas. A las 12 de la noche instalamos el tablero Ouija en el suelo de la sala de la bóveda, sentándonos a su alrededor para intentar recabar más información. Es que duda cabe una noche de escenas. Ahora es el grupo quien decide hacer la Ouija, que claro, es muy subjetivo todo esto, es muy arriesgado todo esto, pero imagino que el grupo lo hace después de haber medido los campos, de haber hecho otro tipo de apreciaciones, de medir el grosor de los muros. Es como
la guinda del pastel parapsicológico, quizá. Bueno, ellos no descartan ningún método de trabajo, es decir, que ellos forman parte de un equipo integrado por profesionales de todos esos campos que hablábamos, de la física, la arquitectura, etcétera, pero no descartan tampoco utilizar a una psíquica como es Paloma Navarrete, que además ha dado información de interés en muchas ocasiones sobre los casos que han trabajado, y tampoco renuncian a utilizar un método como la Ouija, sabiendo las limitaciones que tiene una fuente de información de ese tipo. Lo que es verdaderamente curioso, aunque aquí puede estar muy presente la información subliminal que ellos ya habían incorporado después de las visitas previas, es que vuelva a aparecer ese personaje Ata que había surgido en la primera Ouija de aquellos vigilantes jurados, pues 4 años antes. Y Javier, Juan, ¿había algún tipo de posibilidad? ¿Alguien en aquella Ouija, en aquella noche en el 95, había comentado el asunto de Ata quizá con el grupo EPTA para condicionarles o no? No se ven absolutamente nada. Eso de Ata solamente era entre unos pocos vigilantes, que era a nivel privado, porque ya siempre existió, pues eso, como hemos hablado, una omertá, una ley de silencio absoluto. Entonces ningún vigilante se atrevía a difundir esta historia. Entonces el equipo que vino fue totalmente sin saber de qué iba. Estamos seguros de eso, ¿no? Que Sí. No había ningún tipo de filtración. No había ningún tipo de filtración, ellos no conocían, Y sale Ata. Ata. Y nadie sabe quién es Ata, pero es que salen más cosas. Y en el informe oficial se revelan algunos nombres que surgen, nombres y apellidos, a través de un sistema tan poco fiable, evidentemente, pero en ese lugar. Y fechas. Y fechas concretas. Y algunas más que vamos a dar ahora. Esto es lo que cuenta el informe sobre la Ouija. En primer lugar, se comunicó con nosotros una mujer que dijo llamarse Malú, ser judía y habitar el lugar en 1594. Solo quería dar gloria a Dios. Después se manifestó otra mujer de nombre Aldonza de los Ángeles, que aseguró haber sido priora de la comunidad del hospital en los años 1750. Buscaba con afán a una joven llamada Blanca, que vivió en el edificio de los 15 a los 19 años y se fugó con alguien sin dejar rastro. Dijo ser la tutora de esta huérfana. El tercero en ponerse en contacto con nosotros fue Ata, personaje conocido de los vigilantes. Ata resultó ser un loco furioso, paciente del hospital y sumamente peligroso, pues según su propia confesión, había asesinado a 5 personas. No sabía en qué año había vivido, tan solo sabía que su rey se llamaba Carlos. No era feliz, pero no quería ayuda. Detalles muy concretos, fechas, como decía Javier Sierra. En fin, fue una noche realmente productiva al nivel del misterio, está clarísimo. De Ata no hemos sabido absolutamente nada. Ha habido otros personajes que, Juan, parece que tienen algo que ver con individuos que de verdad vivieron allí. Un médico de la guerra civil. Sí, se manifestó Livinio, un especialista del pulmón que durante la guerra civil estuvo allá ayudando a los enfermos y que se ve también porque le contagiaron alguna enfermedad, falleció allá este hombre. Livinio. Guerra civil. Y parece que hay algo de verdad en todo eso. Sí, porque él dio datos de la puesta en marcha de ese centro, habló del año 1585 y algunos datos que los historiadores no lo sabían. Entonces, a raíz de este informe de EPTA, empezaron a investigar y efectivamente había dado una pista, pero muy exacta, el Livinio. Bueno, yo creo que esto es para quedarse boquiabierto. O sea, en el informe de las EPTA había algunos detalles que ni siquiera dentro del museo y en su historia se conocían. Claro, él dijo que el edificio exactamente estaba concurrido por entidades que, como él, se encuentran atrapadas en nuestro plano. Decía, desde 1575, 1585, que es cuando empezó a entrar la gente allá, en ese decenio. Historiadores luego han mirado estos datos y tal, y efectivamente, ese albergue de caridad, esas cosas que con Felipe II echaron a andar, fue en el decenio ese de 1575 a 1585. Livinio, este doctor, que además luego se ha consultado y efectivamente existió, dio esos datos. Un nombre además que desde luego no es muy peculiar, ¿no? Y no es muy habitual, es un nombre absolutamente extraño, Livinio. Más cosas, más elementos, más datos.
fenómenos que ocurren en un recinto y casi son violentos, que obligarán incluso a pedir la baja a algunos trabajadores. Una zona muy concreta que es la biblioteca, Juan, donde ocurren otro tipo de historias como con cierto impulso, que algunos investigadores dirían poltergeist, ¿no?, que se concentran ahí. Sí, como comentaba aquí el compañero Santiago, las milicias, en fin, hubo hoy desmanes en la guerra, pues como pasa en todas las guerras y en todos los bandos, ¿no? Y en la biblioteca, en la tercera planta donde estuvimos anoche grabando, ahí estaba la sala de torturas. Ahí se tortura a soldados, murieron ahí o abajo en el patio donde luego los fusilaron. Había una sala de tortura. Una sala de torturas, sí. Y ahí se montó pues la biblioteca, el archivo, documentación y demás. Hubo una sala de torturas ahí, gente que luego murió abajo y que está enterrada. Entonces cuando daban las 8:30 de la tarde, que es cuando ya se cerraba la biblioteca al público y abandonaban pues la gente, pues las empleadas con unos carritos tienen que coger los libros, irlos, pues, llevándolos a sus lugares de origen, de destino, o sea, por orden alfabético, de autores, de temas y más. Entonces a veces cuando los iban a colocar, pues oían como golpes, se quedaban un poco sobresaltadas, incluso alguna vez se quedaban paradas y algún libro saltó y caía al suelo. ¿Por qué eso ya entonces? Claro, de día había, pues, no vamos a decir bullicio porque era una biblioteca, pero sí había ruidos y tal. Entonces era a partir de las 8:30 hasta las 9 y pico, en que subía el vigilante y cerraba todo, cuando se producía este fenómeno. O sea, de ruidos, de golpes secos en la pared e incluso ayes, como lamentos, como gritos de lamento, como gritos de dolor. Y algunos libros que llegaron a caer. Pero ellas me contaron varias, coinciden varias, en que oían lamentos, en que se oían ruidos. Tú antes has hecho la típica percusión de un sonido, que dirían algunos expertos rap, y antes decías con un rotundo sí que habías vivido estos fenómenos. No es solo que te venga... Tú eres de los últimos en salir cada noche del Reina Sofía, ¿verdad, Juan? Efectivamente, sí, estamos ya con las sombras últimas. ¿Y llegaste a percibir esos golpes de origen desconocido? ¿En la biblioteca también o no? También alguna vez en la biblioteca, pues alguna chica me vino, como yo estaba solo ya arriba, pues oye, que todavía no ha llegado el vigilante, y a veces había una chica, dos, pues si una estaba debajo, se había ido un poquito antes, pues apenas quedaba gente, y alguna vez bajé a esperar a alguna, que luego la acompañé a casa y tal, porque oye, que he oído unos ruidos, acompáñame, y allá, aquello era grandísimo, extensísimo, pero allá no quedaba nadie. Y además en cuanto salíamos, venía un vigilante y cerraba con llave. Yo llegué a oír ruidos. Hoy en la quinta planta, en el baño, cuando vino alguna señora a la limpieza, ruidos en el baño. También se daban fenómenos de secadores que se ponían a funcionar solos y tal, fin, temas eléctricos que al igual que ascensores que otras cosas, pero bueno, pero golpes secos yo hoy en el baño, con presencia de alguna señora de limpieza, y en la biblioteca, pues con alguna funcionaria o personal laboral. ¿Sentiste inquietud, Juan? ¿Sentiste que eso no tenía control ninguno? Sí, no, eran unos fenómenos que ya se habían ido un poco de la mano, que la gente la había cogido, había un poco psicosis ya, ¿no? Incluso ya la gente pues tenía un temor, ya el que oía golpes o el que no oía, ¿no? Pero en fin, había una ley del silencio y la gente pues prefería, solamente venían a contártelo pues eso, para que como hombre pues les acompañara, porque además salíamos ya de noche, a veces nos cortaban la luz, había que bajar alguna vez pues, porque en fin, el servicio de mantenimiento estaba los martes por ejemplo, hacía algunas pruebas y demás, y cortaban la luz, y a veces hemos tenido que salir sin luz y claro, una chica encima, si va sola por esos corredores y se oye un par de golpes secos en la pared, pues claro, sale despavorida. Esos pasillos sin luz desde luego... Sí. Tienen que impresionar mucho. Seguimos recibiendo a estas mismas horas, 2:32, en vivo, Milenio 3, personas que quieren colaborar en esta investigación. Sí, por ejemplo, Ángel nos decía que su madre trabaja hoy en día en el Reina Sofía y que no le gusta estar en la bóveda. También Luis nos dice que trabajó durante 3 años como vigilante en el museo, que a menudo sacaba algunas fotos por los pasillos. En una de esas fotos se observa un rostro, o al menos eso parece. Os la envío. Pues Luis, te lo agradeceríamos muchísimo. Milenio3 con número @cadenaser.com es el mail para enviarnos la foto a través del correo electrónico, o nos lo puedes enviar directamente a Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, poniendo Milenio 3, que es nuestra vía postal. Te agradeceríamos mucho que nos enviaras esa fotografía. También nos dice Selenio que él trabajó en el Reina Sofía como técnico de mantenimiento y que los turnos de noche eran temibles. Todas las noches acontecían fenómenos extraños, sobre todo en la parte antigua. Las luces se encendían solas y el ascensor se ponía en marcha. Trabajé en el Reina Sofía y sí que oí historias raras de los tiempos en que era hospital. Creo que corre una energía especial entre las esquinas del museo y del conservatorio.
También gente que ha visitado el museo y dice que no se ha sentido nada bien. Ana Bataller dice que estuvo allí en los años 90, mediados de los 90, en la parte administrativa. Fue a visitar a un amigo suyo que trabajaba en el museo, dice que no menciona su nombre por discreción, que aquella tarde fue a recogerle, cuando le llama por teléfono, bueno, dice que todavía está un poco liado y que suba a su despacho. El amigo dice que tiene que ir a dirección a que le firmen unos papeles, que volvía en unos minutos. Casi me había dejado sola en la sala y había cerrado la puerta. Cuando volví a abrirle me preguntó: oye, no te da miedo quedarte sola, ¿verdad? Ella se sorprendió bastante porque no conocía nada de la historia de misterio que había en el Museo Reina Sofía. Hizo un gesto con la cabeza como diciendo que no. Además, ella había investigado y había recorrido muchos museos y bibliotecas. Decía que no le daba ningún miedo, pero que en cuanto cerró la puerta a su amigo se quedó pegada en la silla sin poder moverse porque parecía que la estaban vigilando. Eso es muy interesante, ese comentario, porque viene a reflejar algo que Juan nos puede confirmar, y es que este asunto de los fantasmas, o de por lo menos la existencia de fenómenos extraños, era algo que conocían todos los empleados del Museo Reina Sofía. Eso nos lo dice ahora esta amiga Ana Bataller, porque decía que cuando ya se van, le preguntó que dónde estaba el baño, y el amigo le dijo: mira, mejor vamos al bar de aquí al lado, no entres en los baños. Cuando van a los ascensores y ella va a pulsar en el ascensor, le coge la mano y le dice: mira, mejor bajamos por las escaleras porque ahora te contaré algo. Y le dijo: pero bueno, ¿por qué estás haciendo todas estas cosas? Dice: no, por Ataulfo. A mí me sonaba a rey visigodo, dice ella, o Ataulfo Argenta. Le dije que de qué estaba hablando. Y esperó salir de allí para contarle toda la historia, que pasaban cosas muy raras, que si había fantasmas, apariciones, que el ascensor hacía lo que le daba la gana, que fríos repentinos, abrirse de puertas, que estaban cerradas con llave, ruidos, golpes, pasos, como si alguien te siguiese, que ya nunca más quiso volver a hablar del tema. Es muy curioso porque no hemos llegado a saber quién es Ata, aparece en toda esta historia, pero hay personas, Juan, y gracias a ti hemos conseguido informes, incluso manuscritos, de personas que pidieron la baja. Tiene que ser algo muy gordo para pedir la baja, tal y como está el patio en nuestros días y hace años también, perder un trabajo porque no aguanta uno más. Ahora nos vas a contar algunas cosas que son muy fuertes, pero fijaos, en su día pudimos entrevistar a una de estas personas, Raquel Arrogante en concreto, vigilante de seguridad cerca del Guernica en algunas ocasiones, sí, cerca de los ascensores en otras, y que no lo recordaba. Pero ahora, conociendo un poco más el tema, sí que me impresiona especialmente, porque ella llega a decir que su comportamiento varió y que empezó a hablar con voz de niña pequeña, sin tener ella voz de niña pequeña ni mucho menos. Es decir, los fenómenos, bien sea por psicosis o no, iban increciendo. Podríamos abrir el debate de si estos fenómenos son solo histeria o se alimentan de la histeria y crecen exponencialmente cuando en el entorno ya hay miedo, como si el miedo fuera un combustible para ellos, ¿no? Escuchamos el testimonio. Me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 años, 21 y 22 años cuando trabajaba allí. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. Cuando yo tomo la baja, empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho 2 investigaciones paranormales. Raquel Arrogante, además, que la entrevistamos para Cuarto Milenio en este mismo edificio, en otra planta, y que la verdad es que era una persona que se la veía curiosamente serena hasta que recordaba el asunto, que se le demudaba completamente la faz. Fíjate que están disponibles en internet los cortes que grabamos en aquel momento Francisco Contreras y yo, que estaba allí trabajando, y me acerqué porque conocía el caso y por pura curiosidad, y se puede ver que Raquel todavía en esos ojos
tiene terror de lo que está contando. Elevó su caso a diversas instancias, juzgados, comunidad autónoma, ministerios de cultura, etcétera, etcétera. Y uno de los expedientes se resolvió, yo creo que con una de las líneas más gloriosas de lo oficial relacionado con lo paranormal en España. Y es que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid zanjó el expediente con la siguiente respuesta. Decía: en virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias sobre fenómenos paranormales. Pero hay algo más, no solo personas que pidieron la baja, sino personas que acabaron con comportamiento alterado, vamos a decirlo así. Juan, yo te preguntaba ayer si las cámaras habían llegado a captar tecnológicamente algunas de estas visiones, como ese rostro que nos decían que aparecieron en la cámara fotográfica, y si todo ese material había quedado también, pues como todos estos informes, en el último cajón del secreto. Me contaste algo mucho más impresionante, que hubo personas que acabaron francamente mal en ese entorno, empezaron, digamos, a decaer o a degradarse y a tomar decisiones terribles en la sala de cámaras. Sí, que en la sala donde estaban las cámaras, donde se hacía el control, pues ellos a veces, esas mismas apariciones que veían directamente, también lo vieron a través de las cámaras. O sea, eso quedó allá incluso grabado. Y hubo gente que cogió miedo, aunque estuviera recluido allá. ¿Y dónde están esas cintas, Juan? Aquí es todo misterio, en este centro de arte. Y entonces uno de ellos, al tiempo, pues se pegó un tiro. Tuvo suerte, un tiro en la cabeza. Tuvo suerte de que no murió, aunque luego al tiempo ha muerto. Quisieron echar tierra sobre el asunto diciendo que era por un desengaño amoroso, pero lo cierto es que estaba ya, que al tiempo murió. Ayer me comentaban algunos compañeros que también se ha dado mucha mortandad entre trabajadores por ahí que rondaban los 40 años o así, pero ha habido, yo recuerdo unos cuantos que han muerto, que puede ser casualidad o no, pero gente relativamente joven, de 37, de 40 y 42 años que han muerto. Juan, permíteme preguntarte una cosa. Sí. ¿En qué arco de tiempo estuviste tú trabajando en el Reina Sofía? Yo entré ya pues en el verano de 1990, que era cuando se iba a inaugurar. Entonces yo estuve viendo ya las obras que se hacían, pues se cerró, el Centro de Arte se cerró para reconvertirlo en Museo Nacional. Y entonces, claro, es cuando empezaron a salir huesos y demás, que se tapaban rápidamente, ¿no? ¿Llegaste a ver los huesos, Juan? Sí, en la calle Santa Isabel y tal estarían saliendo huesos. Y luego al tiempo tuvieron que hacer lo de la conducción del gas en aquella Argumosa y volvieron a salir más huesos y tal. Yo estuve desde esa fecha, pues 19 años, o sea, ahora va a hacer 2 años que abandoné aquello. Y en esos 19 años, ¿los comentarios sobre este tipo de presencias fueron constantes? Eran constantes con los vigilantes, con las azafatas, con las empleadas de la limpieza y con los compañeros. Y muchos venían a prensa, oye, vosotros que ahí lo sabéis y tal. Y había que, en fin, muchos periodistas llamaban, querían permisos, pero generalmente se denegaban porque, en fin, no querían que este tema se difundiera. Y con 19 años de problemas, solamente se dio permiso en 2 ocasiones a un grupo de investigación como el grupo EPTA, ¿o ha habido algún otro tipo de acción que tú sepas y puedas contarnos para detener esos fenómenos? Allá se daban permisos a todo el mundo, siempre que fueran para un fin artístico, en fin, incluso se ha alquilado pues para eventos, pues para la presentación del calendario Larios, donde iban unas vedetes impresionantes y unos modelos a enseñar sus atributos, nada misteriosos, por cierto, pero para el tema este de fenómenos paranormales, pues no. Y una vez di un permiso para la revista Enigmas, para que hicieran fotos pues tranquilamente por el museo, y claro, se bajaron a las bóvedas y tal, y bueno, la conmoción que se... Parecía aquello, como comentábamos antes, que se había revelado... Porque no querían que se supiese nada de esto. Cada que se rozaba esto era un tema tabú. Era un tema tabú porque creían que era perjudicial. Y entonces ellos no lo consideraban información, entonces ellos funcionaban como un aparato de propaganda. Y entonces esto era perjudicial. Entonces era un tema tabú que decían, no, allá el Palacio de Linares, allá otros con estos temas. Pero nosotros no damos nada de esto. Y ya los periodistas, claro, desistieron. Algunas me llamaron algunos. Gente que había trabajado conmigo en el diario El Caso y tal, me pedían información, pero claro, le tenía que contar la verdad. Digo, el problema es la información gráfica, porque para hacer el texto, pues más o menos puedes hablar con el personal, que en fin, que bajo el anonimato de no dar nombres, pues la gente lo contaba. El tema eran las imágenes, cara a los periódicos o a las televisiones. Juan, y después de estos 19 años y de conocer el tema desde dentro y de historias que nunca se han contado, algunas he visto a Santi que ponía una expresión cuando recordabas historias como a través de las cámaras viéndose algunas apariciones o pegándose un tiro en la cabeza. ¿Cuál es tu opinión personal de lo que pasa allí?
allá hay una gran necrópolis, porque durante 450 años, como comentábamos antes, no han parado de arrojar cadáveres, pero de todo tipo, ¿no? De locos, de condenados, de gente torturada. Entonces, es muy probable, pero muy lógico que ya se den fenómenos, que haya una energía especial. A mí muchos trabajadores me dicen que es una energía negativa. O sea, como que les afecta, pues en cuanto a un poco algo de ansiedad, de estrés, un cierto temor. Pero en fin, todo el mundo coincide en que allá en ese museo, igual que en otros centros similares de parecidas características, pues que efectivamente ahí existe un ambiente especial. No vamos a decir ni positivo ni negativo, sino especial, y que luego la mente, la psicosis, la forma de ser de cada uno, pues lo encaja mejor o peor. Pero según tú, Juan, la psicosis no genera el fenómeno, sino que surge a raíz de una serie de fenómenos inexplicables reales. Por supuesto, hay unos fenómenos reales que entonces ya la gente la va contando, incluso hasta el que no lo ha vivido, pues claro, se suma a esta psicosis, pero hay gente que lo ha vivido y vamos, que han dado fe cierta de ello. Incluso yo mismo he oído golpes y demás. Luego ya surge la psicosis generalizada, ¿no? Pero o sea, hay gente que lo ha vivido en primera persona, que ha visto cosas, que ha visto sombras, que ha visto procesiones, que ha habido golpes por allá, sobre todo de noche, y había temor. Temor. Lógico. ¿La encuesta? Vamos a ver los datos de la encuesta en ikerjiménez.com. El debate de la semana, la pregunta: ¿hay fantasmas en el Reina Sofía? 72,2% sí, 27,8% opinan que no. Pues ha sido nuestro repaso a una historia alucinante, que es una más, ¿verdad, Javier? ¿Verdad, Santi? ¿Verdad, Carmen? Una más de edificios oficiales que están en el meollo antiguo de Madrid, que es en sí una gran necrópolis. Es curiosa la broma, entre comillas, de que ayer mismo entrábamos por la calle Argumosa en homenaje. Gracias, además, sí, por supuesto, que nos dejaran grabar allí, porque después de tantos años ha entrado una cámara de televisión. Sí. Sabían que era nuestro programa, sabían que íbamos a hablar, y a pesar de que con mucha vigilancia, como es normal, de las cosas que pasaban, pero bueno, ahí estuvimos y ahí grabamos. Había todavía cierto temor, ¿verdad, Juan? Sí, los vigilantes que nos acompañaban, que yo los conocía de muchos años atrás, pues sí, me sonreían y tal, y yo veía en la mirada que querían expresar algo, ¿no? Pero la boca permanecía callada, porque, en fin, sigue. Y más en los tiempos que corren. Efectivamente. Que los trabajos están tan caros. La gente tiene miedo al traslado, a ir a otro lado, porque incluso había gente que ha pedido el traslado muchas veces y no se lo han concedido y tal, y claro, como dice aquí Carmen, los tiempos que corren, pues la gente no quiere perder el trabajo, entonces, pues prefieren pues eso de ver, oír y callar. A veces ver y oír mucho, ¿no? Hay de estos temas, pero sobre todo callar. Es curioso que ayer desembarcábamos de alguna forma en la calle Argumosa, que es un antepasado de Germán de Argumosa, un ilustre doctor, y que da paso a ese lugar que quizá ahora se llene de curiosos, también hay que decirlo, que aprovechen para ver a Picasso y algunas otras cosas que son muy importantes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hay que atraer gente a los museos de cualquier forma, creo yo. Que va a ir. Sí, nos están escribiendo que van a ir pues a visitar ese museo. Pues creo que es una buena que no conocía. labor, porque es especial. Es un entorno muy especial que hemos recorrido con todos vosotros y en compañía del maestro Juan Rada. Gracias, Juan. Seguiremos indagando. Vamos a ver si a raíz de los testimonios que llegan esta noche podemos hacer más completo el puzzle, pero gracias, porque sin tu ayuda todo esto sería absolutamente imposible. Gracias por tu valentía, por enseñarnos tantas cosas, y te deseamos todo el éxito del mundo en esa aventura que es el libro, que vas además a dedicar a los 5 ganadores, ¿no, Carmen? Eso es, a los ganadores de la semana pasada, que les tocaron 3 ejemplares, y a los de esta semana 6. Otros 3 ejemplares del libro, el último libro de Juan Rada, que además, bueno, se lo vamos a dedicar con su nombre y todo. Tras la huella del crimen. Nos llegará en unos días, vamos a esperar que se den los nombres y Juan pues tendrá bien dedicárselo a todos ellos. TIB Editores, y yo dije un eslogan, oye, que me parece bueno, era como aquel de Benítez, que es el mejor eslogan, el mejor anuncio que he visto en mi vida de un libro, es Dios mío, qué libro, sí. De La rebelión de Lucifer, que me parece increíble. Pero yo me inventé un eslogan. ¿Sabes qué eslogan me inventé para el libro de Juan Rada? A ver, suéltalo. Un libro para no dormir. Como Chillo Bañez Serrador, ¿no? Y es que es un libro que como lo leas, como creo que no duermes. Que va a ser el efecto que va a provocar este programa en muchos de nuestros oyentes. Pero mira, vamos a romper completamente ahora con una historia que te va a encantar, amigo. Adelante. Vamos con la nostalgia. Juan Rada, maestro, hasta la próxima aventura. Hasta muy pronto. Gracias, amigo. Túnel del tiempo, Noel. Túnel del tiempo.
Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del... Antes de presentar a Diego Marañón, de que siga esta aventura de la radio que es Milenio 3, cambiamos el tercio porque la cosa estaba ya muy cruda y me estoy imaginando, y mando un abrazo a los del Reina Sofía y a todos los vigilantes de España, que sabemos que son fieles seguidores. Yo ayer lo pensaba, hay que tener agallas para escuchar nuestro programa, por ejemplo, programa como el de esta noche, por los pasillos de Reina Sofía. Hay que tener agallas, sí. Pero también debe ser emocionante, así que un abrazo para todos. Vamos a hacer una cosa. Noel, ponme el primer documento del túnel del tiempo. Es una sintonía, aparecía una especie de extraño ovni, de artefacto lleno de luces. Era 1984, yo lo recuerdo de niño, hipnotizado. Javier me dice que también. Es música casi arqueológica, una serie muy especial. Pues con estas notas tan peculiares empezaba Diego Marañón. Buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Una serie absolutamente mítica. Sí, señor. Ellos. Ellos, en 1984. La sintonía es, por cierto, de Alberto Bourbon, un compositor, cantante que tuvo cierto renombre en los 70. Y sí, estamos hablando de Ellos, la versión casi se podría decir televisiva de ese clásico que fue 100.000 kilómetros tras los ovnis, porque compartía básicamente la misma filosofía. Se trataba de echar el equipo de rodaje de Televisión Española a las carreteras de toda España en busca de los no identificados. Fernando Jiménez del Oso, JJ Benítez, un dúo espectacular, estelar, siguiendo los ovnis en España y además haciéndolo a tumba abierta. Hay alguna sorpresa que le he pedido incluso a Juan que se quede unos minutos más. Juan, tú fuiste compañero de colegio de JJ Benítez. Sí, efectivamente, de chiquitillos íbamos a la escuela juntos, al colegio de los maristas, a la universidad, estuvimos juntos. Fuimos compañeros de muchas horas de juego de fútbol y de sus inicios, cuando él apuntaba pues a su interés por estos temas paranormales. Siempre le gustaba escribir y sobre todo dibujar estas cosas. Un gran dibujante, Juanjo. ¿Quieres que te ponga los pelos de punta, Diego? Venga. Juanjo Benítez cambia su vida por el tema ovni, es un reportero de la Gaceta del Norte, como Juan Rada, y un caso en Burgos parece que cambia su vida y deja de hacer el periodismo convencional o se centra en un extraño caso en Burgos, año 72, todos los que somos ufólogos de corazón o benitecianos de alguna forma lo sabemos. Un caso pero que nunca él ha publicado en libros, ni mucho menos. Año 72, Burgos, este reportero le cambia la vida. Juanjo llegaba de Bilbao a Burgos. Y Juan, tú también estabas allí. Sí, efectivamente, coincidió que yo entonces trabajaba en La Voz del Castilla, que era un periódico fundado ya por el presidente de las Cortes del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y que tenía su impacto en aquel momento, ¿no? Y entonces pasó ese fenómeno, pero allá en Burgos pasó desapercibido porque la gente, tema de ufología, de parapsicología, de sucesos, eran muy dados a que no se difundieran, ¿no? Y pero llegaste casi con Juanjo al mismo tiempo, sí, a cubrir la noticia. Por las afueras, hacia la carretera de Bilbao, y allá, vamos, un redondel que quedó grandísimo allá, como que había bajado un ovni y tal, el testimonio de gente y tal, pero ya digo, eran años pues de bastante cerrazón, de temor por parte de la gente. Entonces nosotros le dedicamos muy poco espacio, pero la Gaceta del Norte, que hacía grandes reportajes en su suplemento dominical, que tiraba 200.000 ejemplares de entonces, pues supo sacarle partido con la excelente pluma de Juan José Benítez, que entonces, y a partir de ahí, se inició como vamos a decir, uno de los mejores que ha habido. Carmen daba un silbido diciendo 200.000 ejemplares. Pues sí, historia del fenómeno ovni. Y creo que ahora es momento casi de cuadrarse, compañeros, porque la presentación de Ellos, de Fernando Jiménez del Oso, pone los pelos de punta.
Eran los años 80, el fenómeno ya entraba en cierta decadencia, ¿verdad, Javier? Y sin embargo, oye, sí, con el túnel del tiempo me pasa siempre. Qué rotundidad, qué aplomo, qué impresión. Fernando Jiménez del Oso explicando por qué de esta serie que va a diseccionar nuestro compañero Diego Marañón. Vivir es estar pendiente de lo cercano. Lo trascendente, lo singular, apenas tiene sitio en nuestra mente. Pensar, por ejemplo, que existen seres inteligentes en otros mundos y admitir la posibilidad de que nos visiten es demasiado pensar. Materia de románticos o de desocupados. Sin embargo, desde hace unos cuantos años raro es el día en que los periódicos no recogen la noticia de alguna de esas naves extrañas, de alguno de esos objetos volantes no identificados que vuelan veloces o permanecen inmóviles en el cielo, que salen del mar o aterrizan en un campo solitario. Y curiosamente, los testigos no son románticos u ociosos, sino gente común, con los mismos problemas inmediatos que otro cualquiera. Gente que no miente ni alucina y que nada ganan con su relato salvo la mirada suspicaz de sus convecinos. Pues sí, auténtico vértigo, fondo de Evangelis, Fernando Jiménez del Oso, explicando, Diego, por qué iban a hacer 10 capítulos sobre ovnis, un hecho absolutamente pionero en la televisión europea. Sí, la verdad es que sí, escuchar a Fernando yo creo que es casi siempre hipnótico, podrías estar escuchándole horas. Hay que decir que la serie se estrenó el 6 de mayo de 1984 y precisamente 1984 fue un año muy importante en torno al fenómeno ovni, si lo asociamos a la figura de Fernando Jiménez del Oso, porque apareció en ese mismo año también uno de sus libros, un casi ya inencontrable estos días, que se llamaba El síndrome ovni, que tengo aquí en mis manos. Muy bien, Diego, o sea, estaba yo guardándome ese cartucho en la recámara, fantástico. Está el único libro de un psiquiatra analizando el tema sociológicamente. Exacto. Sí, y que es además un libro interesantísimo, que lo que hacía, según además lo podemos leer en la contraportada, situaba al hombre no como un mero espectador, sino como una parte más del fenómeno. Era el número 145 de una colección mítica, Documento, una colección encuadernada en rústica, negra, que dirigió Rafael Borràs Betriu y donde aparecieron muchos de los grandes libros clásicos de este género, desde las obras de Antonio Rivera, por ejemplo, Secuestrados por extraterrestres, En el túnel del tiempo, en fin, hasta las, digamos, más conocidas de JJ Benítez, como por ejemplo Caballo de Troya, ¿no? que de alguna manera bebía de aquella... Pero un impacto brutal, y de repente la tele, en esa época, que se pone a perseguir ovnis por España. Y con qué vehemencia JJ Benítez hablaba, le vamos a escuchar, hacía un poco de reportero, equipo volante, y un poco casi su testamento, ¿verdad, Diego? Sí. Eterna polémica con los gobiernos. Sí, exactamente. Además, JJ Benítez siempre decía que no era lo mismo, no es lo mismo la televisión que podemos ver ahora que la que se encontraban los espectadores en aquellos últimos años de los 70 y principios de los 80, porque en aquel momento la televisión llegaba a un pueblo y aquello era, según él siempre contaba, casi como bienvenido Mr. Marshall, ¿no? La gente salía a los balcones y todo, bueno, con el carisma de Fernando y con JJ Benítez se abrían siempre a contar sus testimonios. Vamos a escuchar un fragmento de JJ Benítez donde, como bien dices, cuestiona la aparición en los espacios aéreos de objetos extraños y cómo las Fuerzas Armadas, pues francamente no saben qué decir a ello. Yo creo que una de las razones fundamentales por las que los gobiernos, y repito, fundamentalmente las Fuerzas Armadas de todos los países civilizados, no hablan de estos temas, es porque no saben qué responder y sobre todo porque es muy triste que los espacios aéreos de los respectivos países se vean constantemente invadidos sin que los militares tengan una explicación lógica y satisfactoria para el contribuyente que está sosteniendo los ejércitos españoles, en este caso de cualquier otro lugar del mundo. Esta es una razón que quizás algún día pues salte y algún general o algún equipo de generales definitivamente se decida a hablar de uniforme ante las cámaras de la televisión. Siempre con esa rotundidad. ¿Y qué tipo de casos recogió este equipo de Ellos en televisión española? Os vamos a dejar con uno de ellos, militares. Francisco Martí, Los Monegros, un ovni como una plaza de toros de esas dimensiones aterrizando y asombrando a la gente. Testimonios como estos que luego seguimos analizando. Un viaje en el tiempo, en el túnel. Ellos.
se nos apareció allí un objeto inmenso, grande, de un tamaño como una plaza de toros, con color propio, un color anaranjado, los bordes difuminados. Claro, nos asustamos. ¿Qué es esto? Pues ¿qué es? Se nos apagan las luces de los coches, se nos apagan los relojes, la radio, y nos asustamos muchísimo. Tuve miedo, incluso me temblaban las piernas, apretar el embrague, pues me temblaban las piernas. El coche no se paró porque era diésel, y el aparato, a los pocos instantes de estándolo viéndolo nosotros, empezó a balancearse, se le despegó del suelo, se levantó en forma así inclinada, sin ningún tipo de ruido, y en 3 segundos fue desapareciendo de nuestra vista, pero vamos, hasta llegar un puntito justo que apercibíamos y desapareció.